Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alain Said Vázquez García. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Mi matrícula es AL083509. Les voy a exponer ahorita lo que es unas preguntas de la materia de Economía del proyecto integrador, las cuales vamos a empezar de una vez. ¿Cómo describes las competencias? ¿Cómo describes las competencias perfectas? La competencia perfecta es un tipo de competencias que se caracteriza en un mercado, por lo que también es considerado como un tipo de mercado o modelo de mercado. También vamos a describir las competencias imperfectas. Estas tienen dos definiciones. La definición de economía, que es una situación del mercado en los muchos vendedores, cada uno con una cuota de mercado relativamente pequeña, compiten por el patrocinio del consumidor, y la definición de los entornos, que se refiere a las condiciones del mercado en las que las firmas tienen cierto control, pero no necesariamente el control absoluto sobre el precio. ¿Qué es la teoría monetaria? La teoría monetaria, o también conocida como en el acrónimo MMT, es una teoría económica elaborada en el siglo XIX por el economista alemán Georg Friedrich Cantor, y en algunas contribuciones de esta teoría fue el economista Alfred Mitchell Innes. Dicha teoría se encuentra en el estudio de las economías modernas, en las que su moneda, basada en el sistema financiero, donde el Estado cuenta con la soberanía y el monopolio de emitir dicha moneda, así como hacerlo de forma indefinitiva. De esta forma, la teoría monetaria considera que, dada la soberanía del Estado para emitir su moneda, este puede emitir toda la necesaria para afrontar los pagos que sean precisos, y considerando la bancarrota del Estado es una falacia, que se refiere que aquí el Estado, en esta teoría, el Estado es el que controla el procedimiento, o más bien la creación de la moneda que se maneja en este Estado o país. Esto para tener la solvencia económica de poder afrontar las crisis económicas, o en todo caso su valor económico sus deudas económicas que tiene que sacar con otros países. ¿Qué es la inflación? La inflación se define como un proceso de elevación constante de precios, o bien un descenso continuo del valor del dinero. Una muestra de que el dinero ha perdido valor es cuando ya no se puede comprar la misma cantidad de bienes que se compraba con anterioridad. Esto se refiere que es un proceso en el cual año con año se va incrementando. Esto por la cantidad de dinero que se haya perdido, o el incremento del valor del dinero. Hay inflación de recalentamiento de la economía. Se dice que existe un recalentamiento en la economía cuando se produce un aumento leve en los precios. La inflación rampante se pone la existencia de tasas de inflación entre el 4 y el 6%. Inflación acelerada es una inflación que alcanza casi el 10% de manera anual, o sea, cada año se incrementa el 10% en la inflación. Y hiperinflación supone la pérdida del control de los precios por parte de las autoridades económicas del país. Algunos casos se han llegado a detectar incrementos de precios de hasta 3 dígitos. Esto quiere decir que hasta del 1000%. ¿Cuáles son las teorías del capital? Las teorías del capital son las posturas de la teoría del capital desde su aparición y sobre el transcurso del tiempo. Estas teorías pueden ser la fisiócratas, la economía francesa del siglo XVIII, denominadas fisiócratas, fueron los primeros en exponer este sistema económico. Adam Smith retomó el sistema, y de ahí surgió la teoría clásica del capital. Posteriormente fue perfeccionada por David Ricardo a los principios del siglo XIX. La teoría clásica
Según la teoría clásica, el capital se define como el conjunto de valores creados mediante el trabajo. Una parte de este capital se origina en los bienes del consumo utilizados por los trabajadores y la otra parte se determina por los bienes de producción. Los socialistas, aquí implica lo que es Carlos Marx y otros autores sociales, adaptando la visión clásica del capital pero añadiendo una nueva consideración. Solo podían ser capital los bienes productivos que permitan obtener ingresos independientes del trabajo realizado por su dueño. La teoría psicológica, a mediados del siglo XIX, los economistas británicos Nassau William Sr. y John Stuart Smith consideraban que la teoría clásica no era satisfactoria. Para reemplazarla, crearon una teoría psicológica del capital basada en la investigación sistemática de los motivos del modernismo o de la abstenencia. Esta teoría parte del supuesto de que la satisfacción del consumo presente es preferible a la situación futura. De ahí se basan lo que son las posturas de las teorías. Tenemos los enfoques de las teorías. Tenemos el enfoque clásico, en donde el Estado se limita a ser guardia y policía para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. El enfoque marxista, el Estado realiza funciones jurídico-políticas y de sujeción ideológica, pero paralelamente tiene la tarea de conservar las condiciones materiales necesarias para la producción amplia del capital. A pesar de todo, el orden social es transitorio, pues puede desquebrajarse a dar paso a una nueva sociedad. El enfoque keynesiano, el papel del Estado debe ser el administrador de la demanda efectiva y este debe determinar el nivel de producción. El enfoque estructuralista, el Estado debe de asumir un papel de planificador y promotor del desarrollo y de la industria, pero respetando el mecanismo del mercado. El enfoque monetarista, el Estado debe limitarse a elaborar su presupuesto balanceado y una política monetarista construccionista. Debe ser un guardián del libre juego de las leyes del mercado y debe privatizar sus funciones. Por último, la antepenúltima, que es el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB. El interno bruto es el indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales productivos por un territorio a un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir las riquezas generadas de un país. También se conoce como el Producto Bruto Interno, el PBI. El PIB mide la producción total de los bienes y servicios de un país, por lo que se calcula bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido un país y sumarlos, es decir, desde la producción de una manzana, leche, libros, vehículos, hasta los servicios de dentista, taxis, profesores, entre otros. Ya por último, la última pregunta refiere a cuál es, en mi opinión, mi opinión general de lo que es la materia. En mi opinión, la materia de económica es una parte básica del conocimiento para poder saber de dónde viene todo el movimiento económico de un país, el por qué se generan ciertos impuestos y el por qué se tienen que generar estos impuestos y qué es lo que tiene que hacer un país para poder tener una solvencia económica y no desfalcarlo. Todo se tiene que ver en la economía, ya que si no se tiene una buena economía en un país, colapsa provocando endeudamientos masivos con otros países o falta de producto para la subsistencia del mismo. Esto se refiere que si no tenemos una buena economía, un país puede colapsar, puede entrar en un endeudamiento masivo y sobre todo son situaciones que se tienen que estar visualizando día con día desde lo que es la materia de economía, y además que la economía nos ayuda a planificar o a tener un mejor raciocinio de lo que es el producto, del valor y de cómo generar las estrategias correctas para poder generar este tipo de
de bienes sociales para un cierto país o una cierta población, inclusive hasta para una familia. Bueno, eso sería toda mi exposición. Les agradezco. Mi nombre es Alain Said Vázquez García. Estoy estudiando Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Que tengan una excelente tarde.